Evangelio de hoy, jueves, 20 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino. Y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí. Y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua. Porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego, entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Que les dé testimonio de estas cosas. No sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, No, padre Abraham. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, la historia del Evangelio de hoy es sencilla y muy conocida. Sus protagonistas. El rico que tiene de todo y el pobre que no tiene nada, mueren y su suerte se invierte. Al rico le toca ir al infierno con todos sus tormentos, mientras que el pobre está en el seno de Abraham feliz y contento. Por ninguna parte se dice que el pobre fuese un buen observante de la ley, cumplidor y devoto. Simplemente era pobre y cubierto de llagas. Tampoco se dice que el rico fuese un malvado, corrupto, ladrón ni estafador. Simplemente era rico y vivía disfrutando lo que tenía. La parábola que nos presenta Jesús es una de las más impactantes porque pone frente a nuestros ojos dos realidades opuestas. Un hombre que vive rodeado de lujos y otro que sobrevive en la miseria. El contraste no solo es material, sino también espiritual. Uno tiene todo lo que desea en esta vida, pero su corazón está vacío de compasión. El otro no tiene nada, pero su alma está abierta a Dios. El rico se viste de púrpura y lino fino, símbolos de poder y riqueza en aquella época. Se da grandes banquetes. Disfruta de la vida sin preocupaciones y parece tenerlo todo bajo control. Pero hay algo que no tiene, la capacidad de ver más allá de su propio bienestar. Su mundo gira en torno a su comodidad y su felicidad, sin importar lo que ocurra a su alrededor. Lázaro, en cambio, es el rostro del sufrimiento. Su cuerpo está cubierto de llagas. No tiene fuerzas para espantar a los perros que lo lamen. Su único anhelo es recoger las migajas que caen de la mesa del rico. Su presencia es un grito silencioso de necesidad, pero nadie le responde. Lo más triste de esta historia no es solo la pobreza de Lázaro, sino la indiferencia del rico. No se nos dice que haya sido cruel con él, que lo haya insultado o maltratado. Simplemente, lo ignoró. Y ese es uno de los pecados más graves, ver el sufrimiento ajeno y no hacer nada. La enseñanza de Jesús es:
La verdadera pobreza no es la falta de bienes materiales, sino la falta de amor. Un corazón endurecido por el egoísmo es más miserable que cualquier mendigo. No importa cuánto se posea si se vive sin compasión, porque al final, lo que realmente cuenta no es lo que se acumula, sino lo que se entrega. La parábola nos lleva a una segunda escena, la muerte de ambos personajes. Aquí se invierte completamente la situación. Lázaro, el pobre rechazado en la tierra, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo. El rico, en cambio, despierta en medio del tormento. Este cambio nos recuerda una gran verdad: la vida terrenal es pasajera. Pero la vida eterna es definitiva. Todo lo que aquí se disfruta o se sufre tiene un final, pero lo que viene después no cambia. Las oportunidades de amar, servir y corregir el camino solo existen en esta vida. El rico no termina en el tormento por ser rico, sino por haber vivido sin piedad. Su castigo no es una venganza de Dios, sino la consecuencia de sus propias decisiones. Pasó toda su vida ignorando a los necesitados, cerrando su corazón, acumulando para sí mismo sin compartir. Ahora, en la eternidad, experimenta el vacío que él mismo escogió. En contraste, Lázaro encuentra la paz y la alegría que nunca tuvo en la tierra. Su sufrimiento no fue en vano, porque su confianza estaba puesta en Dios. Esto no significa que el sufrimiento sea un pasaporte automático al cielo, sino que aquellos que, a pesar de sus pruebas, permanecen fieles y confían en el Señor, recibirán su recompensa. Este pasaje es un llamado urgente a pensar en la eternidad. La vida no termina con la muerte, sino que en ese momento se define el destino final. Cada día es una oportunidad para vivir según la voluntad de Dios, para amar, para compartir y para asegurarnos de que, cuando llegue nuestro último día, hayamos sembrado lo que realmente importa. En el tormento, el rico alza la voz y pide misericordia. Ahora, él es el necesitado, pero su petición llega demasiado tarde. Suplica que Lázaro moje la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. Pero Abraham le responde con una verdad dolorosa. Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro, males. Ahora él es consolado aquí, mientras tú sufres. Este diálogo nos muestra que las decisiones tomadas en la tierra tienen consecuencias en la eternidad. No es que Dios disfrute del sufrimiento de nadie, sino que cada uno recibe lo que ha preparado con su propia vida. El rico tuvo todas las oportunidades de hacer el bien, pero las desperdició. Ahora, el tiempo de la misericordia ha pasado y solo queda la justicia. Pero aún en su desesperación, el rico tiene un último ruego: que al menos sus hermanos sean advertidos para que no terminen en el mismo destino. Sin embargo, Abraham le responde que ya tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, ya tienen la palabra de Dios. Esto nos lleva a una enseñanza fundamental. El problema no es la falta de advertencias, sino la falta de escucha. Dios habla a través de la Escritura, de la Iglesia, de las experiencias de la vida y de la voz de los que sufren. Pero cuando el corazón está cerrado, ninguna señal es suficiente. El rico representa a todos aquellos que se niegan a ver la realidad espiritual. Son personas que viven como si nunca fueran a morir. Piensan que la fe es algo secundario o creen que siempre habrá tiempo para cambiar. Pero la vida es frágil, y la muerte llega sin avisar. Por eso, el Evangelio nos invita a despertar, a abrir los ojos y a vivir con el corazón atento a lo que realmente importa. El peligro de la indiferencia y el cierre del corazón. La parábola nos muestra un problema que no se limita solo a la época de Jesús, sino que sigue presente en la sociedad actual: la indiferencia. El hombre rico no hizo nada directamente malo contra Lázaro,
pero su pecado fue ignorarlo. No lo rechazó abiertamente, no lo maltrató con palabras ni lo echó de su casa. Simplemente, lo dejó ahí, sufriendo, sin prestarle la menor atención. La indiferencia es uno de los pecados más peligrosos porque endurece el corazón. Es más fácil reconocer un acto de maldad evidente que darnos cuenta de la frialdad con la que tratamos a quienes nos necesitan. Cuando la vida gira solo en torno a la comodidad personal. Cuando las preocupaciones se centran solo en lo material. Y cuando el dolor ajeno se vuelve invisible. El alma se va cerrando poco a poco hasta que ya no puede ver ni sentir lo que Dios ve y siente. El rico de la parábola representa a todos aquellos que viven encerrados en su propio mundo sin mirar a los que sufren. No se trata solo de los que tienen grandes fortunas, sino de cualquiera que, teniendo la capacidad de hacer el bien, prefiere no involucrarse. Hay muchas formas de riqueza, algunos tienen dinero, otros tiempos, talentos o conocimientos que podrían compartir con los demás. Pero si esos dones no se ponen al servicio del prójimo, se convierten en cargas en lugar de bendiciones. El Evangelio deja claro que la riqueza no es mala en sí misma. Lo que la hace peligrosa es el apego que puede generar y el egoísmo que muchas veces produce. Cuando se vive solo para acumular, se corre el riesgo de perder lo más importante: la capacidad de amar y de preocuparse por los demás. La responsabilidad de escuchar la palabra de Dios. El diálogo entre el rico y Abraham nos muestra otro punto fundamental. En su desesperación, el rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos, para que no terminen en el mismo tormento. La respuesta de Abraham es clara: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Esto significa que Dios ya ha dado suficientes advertencias en su palabra. No hace falta ninguna señal extraordinaria para entender lo que Él espera de nosotros. Quienes buscan milagros o pruebas sobrenaturales para creer en Dios o cambiar de vida, muchas veces ignoran que el mayor milagro está en su palabra. La Escritura nos enseña cómo vivir. Nos advierte sobre los peligros del pecado y nos muestra el camino de la salvación. Pero si el corazón está cerrado, ninguna señal será suficiente. La parábola deja claro que el tiempo de la conversión es ahora. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Lo que se haga en esta vida tendrá consecuencias eternas. No se trata de vivir con miedo al castigo, sino de aprovechar el tiempo presente para hacer el bien y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El verdadero tesoro está en el cielo. El contraste entre el destino del rico y el de Lázaro nos recuerda que las riquezas de este mundo son pasajeras. Todo lo material se queda en la tierra: el dinero, las propiedades, los lujos y los placeres. Pero lo que sí tiene valor eterno es el amor que se ha dado y la compasión que se ha vivido. Lázaro no tenía nada en la tierra, pero poseía lo más importante: la humildad y la confianza en Dios. El rico lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada, porque su corazón estaba vacío de amor. La vida cristiana no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se entrega. No se trata de cuánto se posee, sino de cómo se usa lo que se tiene para ayudar a los demás. Esta enseñanza es un llamado a reflexionar sobre las verdaderas prioridades de la vida. No se trata de despreciar lo material, sino de darle su justo lugar. Lo que Dios quiere es que las bendiciones que se reciben sean compartidas. Un corazón generoso encuentra alegría en dar, mientras que un corazón egoísta nunca se siente satisfecho con lo que tiene. El Evangelio nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a vivir con los ojos puestos en la eternidad. Todo lo que se hace con amor deja huella en el cielo. Cada acto de bondad, cada gesto de misericordia, cada sacrificio hecho por el bien de otro es un tesoro que nunca se perderá.
Dios, en su infinita misericordia, siempre da oportunidades para el arrepentimiento. Nadie está condenado de antemano. Lo importante es reconocer a tiempo los errores y cambiar de rumbo. La indiferencia, el egoísmo y la falta de compasión no son destinos definitivos, sino caminos que pueden ser abandonados si hay un sincero deseo de conversión. Mientras haya vida, hay posibilidad de cambio. Lo que el rico no hizo en su tiempo, cada persona tiene la oportunidad de hacer hoy. El Evangelio no solo advierte sobre las consecuencias de una vida cerrada al amor, sino que también muestra la posibilidad de transformación. Dios no quiere la condenación de nadie, sino la salvación de todos. Él espera con paciencia, toca el corazón y da las gracias necesarias para empezar de nuevo. No hay que esperar hasta que sea demasiado tarde. Ahora es el momento de abrir los ojos, de ver a los Lázaros que están cerca, de salir de la indiferencia y vivir con el amor que Dios nos pide. El drama de esta parábola no es solo la diferencia de condiciones entre el rico y Lázaro, sino la actitud de indiferencia. El rico no es condenado por ser rico, sino por haber vivido de espaldas a la necesidad ajena. No se menciona que haya maltratado a Lázaro, ni que haya cometido injusticias directas contra él. Su gran pecado fue ignorarlo. Esta es una advertencia seria para todos nosotros. La indiferencia es una forma de crueldad silenciosa. No hace falta hacer daño directamente. Para ser responsables del sufrimiento ajeno, basta con no hacer nada. Muchas veces pensamos que el pecado es solo hacer el mal. Pero también es pecado no hacer el bien cuando está en nuestras manos. En la actualidad, esta indiferencia sigue existiendo. Vemos personas en situaciones difíciles, pero nos acostumbramos a su dolor. Nos volvemos insensibles porque pensamos que no podemos hacer nada. O porque estamos demasiado ocupados con nuestras propias preocupaciones. Sin darnos cuenta, nos convertimos en aquel hombre que pasaba cada día junto a Lázaro sin prestarle atención. El mensaje de Jesús es claro: no podemos vivir encerrados en nuestro bienestar. Dios nos ha dado bienes, talentos y oportunidades. No para acumularlos egoístamente, sino para compartirlos. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que sabe ver el rostro de Jesús en los pobres, en los enfermos, en los necesitados. Cuando la historia cambia de escenario y nos muestra la realidad después de la muerte, entendemos que la justicia de Dios no falla. Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de paz y consuelo, mientras que el rico despierta en medio del tormento. Aquí encontramos una gran enseñanza sobre la justicia divina. En la vida, muchas veces vemos cómo los injustos prosperan y los justos sufren. Nos preguntamos por qué parece que el mal tiene la ventaja. Pero el Evangelio nos muestra que la justicia de Dios no es como la justicia del mundo. Dios no se olvida de los que sufren. Puede parecer que la pobreza, la enfermedad y la injusticia no tienen solución en esta vida, pero la historia no termina aquí. La esperanza del cristiano es que Dios hace justicia en su tiempo y en su manera. Por otro lado, la condena del rico nos enseña que la vida tiene consecuencias. No podemos vivir como si fuéramos dueños del tiempo. Cada acción, cada decisión y cada actitud cuentan. No se trata de vivir con miedo, sino con responsabilidad. Si hoy ignoramos el dolor ajeno, si vivimos sin amor, estamos escribiendo nuestro propio destino. Cuando el rico, en medio de su tormento, suplica que se envíe a Lázaro para advertir a sus hermanos, la Biblia nos dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Esto significa que ya tienen la enseñanza de Dios en las Escrituras y que eso es suficiente para que se conviertan. El rico insiste en que si alguien resucita de entre los muertos y se les aparece, entonces creerán.
Pero Abraham le responde que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite. Aquí Jesús está revelando una gran verdad. La dureza del corazón no se debe a la falta de señales, sino a la falta de disposición para escuchar a Dios. Esto nos hace reflexionar sobre nuestra propia actitud ante la palabra de Dios. Muchas veces queremos señales extraordinarias para creer, pero ignoramos el mensaje que ya está frente a nosotros. Queremos que Dios haga milagros visibles, pero no prestamos atención a las enseñanzas que nos dejó en el Evangelio. En la actualidad, seguimos viendo personas que buscan experiencias sobrenaturales para creer en Dios, pero no viven según su palabra. Piden pruebas, pero no se dejan transformar por lo que ya está escrito. Sin embargo, la verdadera conversión no viene de ver milagros, sino de escuchar y obedecer la voz de Dios en la vida diaria. Jesús mismo resucitó de entre los muertos, y aún así, muchos no creyeron en él. Esto confirma lo que dice la parábola. El problema no es la falta de pruebas, sino la ceguera del corazón. No necesitamos que alguien venga del más allá para advertirnos. Ya tenemos el Evangelio, los testimonios de los santos, la voz de la Iglesia y la presencia de Dios en nuestra vida. El llamado es claro, debemos abrir el corazón y dejarnos transformar por la palabra de Dios. No basta con conocerla, hay que vivirla. No es suficiente escucharla los domingos. Hay que aplicarla en cada momento de nuestra existencia. Un llamado a la conversión ahora, no mañana. La parábola del rico y Lázaro nos deja una enseñanza clara. El tiempo de cambiar es ahora. No podemos esperar a que la muerte nos sorprenda, para darnos cuenta de que hemos vivido de espaldas a Dios y a los demás. El rico se dio cuenta demasiado tarde de su error. Solo cuando ya no había vuelta atrás comprendió que había desperdiciado su vida en el egoísmo. Su riqueza no fue el problema, sino la manera en que la usó. Vivió pensando solo en sí mismo, sin darse cuenta de que cada día tenía una oportunidad de hacer el bien. Nosotros todavía tenemos tiempo. Dios nos llama hoy a revisar nuestra vida y preguntarnos: ¿a quién estoy ignorando? ¿A quién puedo ayudar? ¿Estoy viviendo solo para mí o estoy compartiendo lo que tengo con los demás? La fe no es solo creer en Dios, sino vivir como Él nos enseñó. Esta parábola es una invitación a actuar. No basta con sentir lástima por los que sufren, hay que hacer algo por ellos. La clave de esta parábola no está tanto en el hecho de que Epulón sea rico, como en el escándalo de la pobreza de Lázaro que no es escuchada, atendida por Epulón. Por ello la palabra nos invita a tomar conciencia de lo que es nuclear en el Evangelio. Que los preferidos de Dios son los pobres. No por ser moralmente mejores, sino por el simple hecho de ser pobres. ¿Y qué si nuestro corazón y nuestra misión no están habitados? Cuestionados, urgidos por ellos, nuestra vida no se habrá convertido al Evangelio. Viviremos ritos, normas, una falsa espiritualidad, que en el fondo nos entretienen pero que nos alejan del Evangelio de Jesús. Ya los apóstoles, en su época, se dieron cuenta de esta cuestión y le preguntaron a Jesús preocupados: entonces, ¿quién puede salvarse, después de escucharle decir ante la marcha del joven rico? Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero la respuesta que les dio nos llena hoy de esperanza. Para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Y es que, como veíamos en la primera lectura, solo Dios puede transformar nuestro corazón, nuestra mirada si nos atrevemos a confiar en Él. El signo de esta confianza es la capacidad de desprendimiento y de compartir aquello que en la vida se nos ha ido dando, en favor del bien común y de la fraternidad universal en que consiste el reino.
No basta con reconocer nuestras faltas, hay que corregirlas. No basta con decir que creemos en Dios, hay que demostrarlo con nuestras obras. No esperemos a que sea demasiado tarde. Dios nos da cada día una oportunidad de acercarnos a Él. De cambiar nuestra manera de vivir y de hacer el bien. No desperdiciemos el tiempo en lo superficial, en lo que no tiene valor eterno. Que esta historia nos ayude a reflexionar. Y nos impulse a vivir de acuerdo con el Evangelio. Que aprendamos a ver el rostro de Cristo en los pobres. A compartir con generosidad y a escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto. El Señor nos llama hoy. No dejemos pasar este llamado. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.